Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. Prepárese para escuchar Voz de lo Alto. Leyendo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 8, nos dice el Señor en su palabra: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene un significado muy profundo para nosotros. La muerte es el invencible enemigo de la humanidad. Hay muchas batallas que el hombre ha podido conquistar, ha podido ganar. Pero la batalla contra la muerte es imposible algún día ganarla. La muerte es el gran enemigo invencible de la humanidad. La muerte infunde temor. Es el misterio de la muerte lo que nos atemoriza. ¿Qué hay después de la muerte? Espanta al más fuerte de los hombres. Infunde temor, terror, miedo, se quiera o no se quiera. La muerte es imposible evitarla. No hay poder, no hay riquezas, no hay fama, no hay fuerza, no hay vigor que impida la muerte. La muerte es imposible librarse de ella. No hay doctrinas, no hay ritos, no hay teología ni religión que pueda librarnos de la muerte. La pregunta es: ¿qué hay después de la muerte? Dios nos da la respuesta en su palabra. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 27, dice el Señor: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios nos ha declarado en su palabra que hay después de la muerte. ¿Por qué morimos? También la palabra de Dios nos enseña la razón de la muerte. Nos dice que la muerte entró en el mundo por el pecado. Y por cuanto todos hemos sido alcanzados por el pecado, todos experimentamos la muerte. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 55 y 56, nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. La muerte es inevitable. La muerte es imposible detenerla. Podemos extenderla por un poco de tiempo la vida, pero no podemos detener la muerte. La muerte es impredecible. No sabemos en qué momento llegará. La muerte es inminente. Sabemos que en algún momento llegará. Así que, aunque es impredecible, no sabemos cuándo llegará, pero sabemos que llegará. Y eso nos intimida, nos causa temor, terror. Hay en el ser humano, en su interior, en lo más profundo del ser, un deseo por la eternidad. En lo profundo de su ser se ve reflejado en sus libros, en sus cuentos, en sus películas. Cuando leemos esos cuentos y vemos esas películas, dice: y vivieron felices para siempre. Eso es el anhelo del ser humano, vivir para siempre. Pero no solo un vivir para siempre, sino un vivir feliz para siempre. Es nuestro sueño, es el anhelo de la humanidad, que algún día pueda descubrir la manera de vencer a la muerte y vivir para siempre. La respuesta a ese anhelo de nuestros corazones está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, con su resurrección, Él venció a la muerte. Entonces, la respuesta a nuestro anhelo por la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es la sólida verdad de la fe cristiana. En eso consiste el Evangelio de Cristo. Y en eso consiste la base de la fe del cristianismo. Sin la muerte y sin la resurrección de Cristo, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, no hay esperanza de vencer la muerte para siempre. Por la resurrección de Cristo sabemos que tenemos esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna, que podemos estar para siempre en una vida feliz,
La resurrección de Cristo es el sello que garantiza la resurrección del que cree, del creyente. La resurrección de Cristo es nuestro sello que nos asegura, que garantiza nuestra propia resurrección. Dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si por la resurrección de Cristo tenemos esperanza de que podemos vivir para siempre. Y también la resurrección de Cristo es nuestra victoria sobre las dudas. Durante su vida, el Señor Jesús había compartido a ciertos amigos sobre la seguridad de la vida eterna. Le contó a Marta y a María, hermanas de Lázaro, le dijo, cuando su hermano había muerto, le dijo que su hermano iba a vivir. Y con estas palabras trajo esperanza a sus corazones enlutecidos, adoloridos por la muerte. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. También el Señor había dicho a sus discípulos que ellos iban a vivir para siempre. Había hecho esta promesa antes de su muerte. Le dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. En Juan capítulo 14, verso 19. Así que los discípulos sabían que había una promesa para vida eterna. Sin embargo, ahora aquel que había hecho esas promesas de vida eterna, ahora estaba muerto. Y los discípulos estaban llenos de dudas, de temor. Y la promesa de vida eterna estaba en serias dudas en aquellos que habían creído en él y le habían seguido. Pero al tercer día de su muerte, el Señor se levantó de la muerte venciendo a la muerte. Y en ese momento, cuando se da la resurrección del Señor, renace la esperanza y la seguridad de la vida eterna para todos cuantos creemos en él. La resurrección de Cristo es nuestra victoria sobre el temor de la muerte y el temor de lo que hay después de la muerte. Se puede defender una creencia, pero cuando esa defensa involucra un riesgo, entonces implica temor. Los discípulos que habían estado temerosos cuando el Señor había muerto, con la resurrección les trajo valor. Tenían miedo antes, tenían miedo de su vida, tenían miedo de la persecución. Así también nosotros podemos tener miedo de ser criticados. Podemos tener miedo de lo que los demás piensen. Podemos tener miedo de estar equivocados. Podemos tener miedo de perder a amigos por nuestra fe. Sin embargo, Dios nos ha dado una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así nos dice el apóstol Pedro, que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Así que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza de vida eterna y es una esperanza gozosa, porque nos regocijamos en la esperanza que estaremos en la vida eterna, y no solo tener una vida eterna, sino que tendremos una vida eterna gozosa y gloriosa, porque Dios nos ha preparado lo mejor para más allá. Ese gozo que tenemos nosotros por nuestra esperanza de la vida eterna se refleja en nuestra vida como cristianos, se refleja en nuestras palabras, se refleja en nuestra actitud, en nuestro andar diario, en la paz que sentimos, en el gozo que tenemos, en el valor para enfrentar la muerte, la confianza y la esperanza que más allá de la muerte nos espera el Señor. Así que sabemos que por la resurrección de Cristo tenemos esperanza y vida eterna, pero no solamente de vivir para siempre, sino de vivir para siempre en la presencia de Dios. Y no solamente es una vida sin fin, es una vida sin fin gozosa en la presencia del Señor. ¿Cómo puedes tener tú la vida eterna?
Romanos 10:9 nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En eso consiste el mensaje del Evangelio. Es un mensaje que ofrece vida eterna para todos los que creen en Jesús, confiando en Él como su único y suficiente Salvador. Así que la fe para vida eterna es confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es Dios que se hizo hombre y que vino a este mundo a dar su vida para conseguir nuestro perdón, y que resucitó de los muertos, pero que al tercer día, después de la muerte, al tercer día resucitó para darnos esa seguridad de vida eterna. Así que, estimado amigo, la promesa de Dios es que si confesamos nuestra fe en Jesús como Salvador y creemos que Él resucitó de los muertos para vida eterna, seremos salvos. Le invito a hacer un compromiso de fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, mediante una oración de fe. Y puedes decirle: Dios, reconozco que yo necesito el perdón de mis pecados, necesito la vida eterna. Cristo vino para darme esa seguridad. Pongo en Él mi fe, mi confianza en Él como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga, estimado amigo. Usted ha escuchado el programa Voz de lo Alto,